Esta es la historia de la culpa, la redención, y de un pequeño corazón que se negó a rendirse bajo la nieve. En las montañas heladas de Durango, México, la furia de una joven persiguió a un cachorro asustado entre la ventisca, hasta que el destino convirtió sus pasos en algo que nunca imaginó, un milagro capaz de derretir su corazón para siempre. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia hoy? Y si tú también crees que la compasión puede nacer incluso del corazón más frío, dale suscribirse y comparte este video, para que más almas sientan su calor bajo la nieve. Aquella noche, el viento no solo aullaba, susurraba un secreto, uno que comenzó con el sonido de unos pasos y el llanto de un cachorro perdido en el silencio blanco de Durango. El invierno había caído con todo su peso sobre la sierra de Durango. Las montañas, cubiertas por un manto de nieve espesa, parecían dormidas bajo un cielo gris que no dejaba pasar un solo rayo de sol. El viento soplaba entre los pinos altos, haciendo crujir las ramas como si se quejaran del frío que calaba hasta los huesos. No se escuchaba más que el aullido del aire y, a lo lejos, el eco de unos pasos apresurados sobre el hielo. Carla Gómez, una joven de 19 años, corría cuesta arriba con un palo de madera en la mano. Llevaba un abrigo de lana oscuro, demasiado grande para su cuerpo delgado y fibroso. Su rostro, de piel morena y mejillas endurecidas por el viento, estaba cubierto de gotas heladas. El cabello negro, recogido en una trenza suelta, le golpeaba la espalda mientras avanzaba con respiración entrecortada. Sus ojos, de un marrón casi dorado, reflejaban algo más que enojo, un cansancio antiguo, una mezcla de furia y culpa que parecía venir de muy lejos. Delante de ella, un pequeño perro color miel se tambaleaba sobre la senda resbaladiza. Tenía las costillas marcadas, el pelaje sucio y húmedo, las patas temblorosas. Era Chispa, un cachorro de apenas 8 meses que alguna vez debió ser alegre, pero que ahora solo conocía el miedo. Sus orejas caídas y su cola baja hablaban por él. Cada vez que giraba la cabeza, sus ojos grandes y oscuros, llenos de lágrimas, se encontraban con los de Carla, y su cuerpo flaqueaba aún más. «¡Vuelve aquí, maldito perro!», gritó la muchacha, aunque su voz se quebró a mitad del camino. El palo golpeó una piedra, levantando una chispa seca en el aire helado. Chispa, asustado, dio un salto torpe y resbaló. Las garras arañaron la capa de hielo, dejando marcas desesperadas mientras su cuerpo quedaba a centímetros del precipicio. Un alarido breve se perdió entre el viento. El animal logró afirmarse, temblando, con la mirada clavada en el abismo blanco que se abría debajo. Carla se detuvo, con el pecho ardiendo por el esfuerzo. El aire helado le cortaba la garganta, pero no bajó el brazo. Su respiración formaba nubes que se mezclaban con la neblina. Detrás de ella, las montañas parecían observarla en silencio. Dio un paso hacia adelante, levantó el palo por encima de su cabeza y gritó con rabia contenida, una rabia que no parecía dirigida solo al perro. Durante un segundo, el mundo quedó suspendido. Solo el viento rugía entre los pinos. Carla apretó los dientes. El recuerdo de una voz masculina cruzó su mente. Seca, autoritaria, la de su padre, el difunto Ernesto Gómez. Un perro no sirve si no obedece. Si no aprende, se castiga. Esa frase, que la había acompañado desde niña, pesaba como una piedra dentro de ella. La muerte repentina de su padre, el invierno pasado, la había dejado sola con su rencor y su miedo, y ahora parecía descargarlo todo sobre aquel pequeño ser indefenso. Pero algo cambió. Cuando el palo cayó, no lo hizo sobre el perro. Se quedó a mitad del aire. Carla frunció el ceño. A sus pies, unas marcas extrañas en la nieve le robaron la atención. No eran las huellas del cachorro. Eran vías largas y rectas, como si algo pesado hubiese sido arrastrado cuesta abajo. Las siguió con la mirada. Iban desde detrás de ella hasta el borde del precipicio. El corazón le dio un vuelco. Bajó el palo, se inclinó, tocó una de las hendiduras con los dedos enguantados. La nieve estaba aún húmeda, reciente. Una sensación helada recorrió su espalda. El aire pareció volverse más denso, cargado de un silencio inquietante. Detrás de ella, algo crujió. Una rama se partió bajo un peso desconocido. «¿Quién está ahí?», preguntó, girando la cabeza. No hubo respuesta.
solo el silbido del viento. Carla dio unos pasos atrás. La montaña, que antes había parecido dormida, ahora respiraba alrededor de ella. A lo lejos, un cuervo graznó con un sonido áspero que hizo eco entre las rocas. El miedo, que hasta hacía poco pertenecía solo al perro, comenzó a deslizarse dentro de su propio pecho. Chispa, jadeando, la miraba desde el borde del sendero. Sus patas traseras aún temblaban, pero no se movía. La nieve le cubría parte del lomo. Carla bajó el palo completamente, y durante unos segundos los dos quedaron quietos, mirándose. En los ojos del cachorro había algo que no supo explicar. Una súplica muda, pero también una advertencia. Carla respiró hondo. Dio un paso hacia él, y entonces lo vio. Al final de las marcas en la nieve, una sombra. No se movía, pero su contorno parecía humano. Estaba justo al borde del barranco, medio cubierto por la ventisca. «No puede ser», susurró. Su voz apenas se escuchó. Soltó el palo, que cayó pesadamente sobre la nieve. Luego, sin pensarlo, gritó: «¡Corre, Chispa! ¡Corre!». El pequeño perro dio media vuelta y desapareció cuesta abajo entre los pinos, dejando un rastro de huellas que el viento se apresuró en borrar. Carla se quedó sola, con el corazón desbocado, mirando aquella silueta que poco a poco se desvanecía entre la neblina. El viento rugió una vez más, y la montaña volvió a guardar silencio. El amanecer llegó con un tono gris metálico sobre la sierra de Durango, y el pequeño pueblo de San Isidro despertó bajo una capa de hielo que cubría techos, caminos y hasta las ramas desnudas de los álamos. Las chimeneas exhalaban un humo lento que se mezclaba con la neblina, y el aire olía a leña húmeda y a frío antiguo, de esos que se quedan en los huesos, aunque uno busque el fuego más fuerte. Las calles estaban vacías, apenas se escuchaba el chirrido de una puerta vieja o el ladrido lejano de algún perro que aún conservaba dueño. Por la ladera norte, tambaleándose entre la nieve endurecida, Chispa avanzaba con pasos cortos e inseguros. Era un cachorro mestizo, del tamaño de un conejo grande, con el pelaje color miel cubierto de escarcha. Tenía las orejas caídas, el hocico fino, y los ojos tan oscuros que parecían 2 gotas de café diluidas en lágrimas. Llevaba 2 días sin probar bocado. Su pequeño cuerpo temblaba. No se sabía si por hambre o por miedo. Cada vez que un ruido sonaba entre las casas, bajaba la cabeza y escondía la cola, acostumbrado a la crueldad más que a la caricia. El primer sonido que escuchó fue el crujido de una puerta. Una mujer alta y robusta, envuelta en un rebozo color vino, salió a barrer la entrada. Era doña Leticia Vargas, la esposa del herrero, una mujer de carácter seco y voz ronca, con el cabello negro salpicado de canas. Había perdido a su hijo mayor en un accidente de mina hacía 5 inviernos, y desde entonces su rostro se había vuelto duro como el metal que forjaba su esposo. Al ver al perro, alzó el palo de la escoba y gritó con fastidio: «¡Fuera de aquí, Chucho! ¡Anda a molestar a otro lado!». Chispa retrocedió un par de pasos, encogiendo el cuerpo, y se alejó sin emitir un solo sonido. Siguió caminando entre las casas cerradas. Una ráfaga de viento levantó un puñado de nieve que le golpeó el rostro. Tosió, hundiendo el hocico entre las patas. A la derecha, frente a una barda de piedra, 2 niños jugaban lanzándose bolas de nieve endurecida. El mayor, un chico pecoso de unos 12 años, lo señaló y rió con crueldad. «Mira, un perro flaco», dijo, y lanzó una bola que le rozó el costado. El más pequeño, imitando al hermano, le tiró otra. Las bolas se estrellaron contra la tierra congelada, haciendo un ruido seco. Chispa corrió como pudo, tropezando, mientras los niños reían sin culpa alguna. El pueblo seguía igual. Cada puerta que encontraba estaba cerrada, cada ventana cubierta con cortinas gruesas. En una esquina, un camión viejo de reparto de pan pasó dejando una estela de vapor y nieve sucia. Una gota del charco que levantó el neumático cayó sobre el lomo de Chispa, empapando su abrigo natural ya congelado. Se estremeció, pero no lloró. Solo siguió caminando. Cerca del final de la calle principal, una puerta de madera se abrió apenas un poco. Una voz femenina, cansada y temblorosa, rompió el silencio. «Pobrecito». La Dail. Voz pertenecía a doña Rosa Montiel, una mujer de 62 años que vivía sola desde que su marido, pescador del lago vecino,
Murió en una tormenta hacía más de una década. Su cabello gris estaba recogido en un moño bajo, la piel clara marcada por arrugas profundas, y los ojos de un verde pálido parecían siempre mirar el pasado. Llevaba un chal grueso tejido a mano y zapatillas gastadas. En su rostro había tristeza, pero también una ternura que no se había extinguido del todo. Sin decir más, doña Rosa dejó en el umbral un plato de arroz frío y un trozo de pollo casi seco. No se acercó, solo observó desde la puerta entreabierta. Chispa la miró con desconfianza al principio. Luego, con un movimiento casi imperceptible, se acercó, olfateó el plato y comió en silencio. Ella sonrió, apenas un gesto, y cerró despacio la puerta para dejarlo tranquilo. A unos metros de allí, una sombra se movía detrás de una cerca de madera. Era Carla Gómez, la misma joven que el día anterior había perseguido a Chispa por las montañas. Llevaba el mismo abrigo oscuro, ahora empapado en la parte inferior, y las botas cubiertas de barro congelado. Tenía el rostro pálido por el frío, pero en sus ojos había una mezcla de duda y algo parecido al remordimiento. Desde su escondite, observaba cómo el cachorro comía con ansiedad. Sus labios se movieron sin voz, como si quisiera disculparse. En su mano no había ya un palo, sino un pedazo de pan que nunca se atrevió a lanzar. Del otro lado de la calle, un par de hombres hablaban en voz baja frente a una tienda. Uno de ellos, don Silvio, el panadero del pueblo, era un hombre bajo y fornido con barba entrecana y cejas espesas. Comentó con sorna: «Esa muchacha Carla no aprende. Ayer la vieron persiguiendo un perro por la montaña». El otro, Esteban Ruiz, un leñador delgado con las manos agrietadas por el trabajo, asintió con gesto serio. Su padre era igual, recuerda, duro como el hielo. Ambos rieron entre dientes sin malicia, pero las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Carla los escuchó, bajó la mirada y apretó los puños en silencio. El sol, débil y pálido, comenzó a filtrarse entre las nubes. La gente empezó a salir poco a poco, con las bufandas hasta la nariz y los pasos lentos. Chispa terminó de lamer el plato y se echó bajo una pared, buscando calor. Carla dio un paso fuera de su escondite, pero se detuvo al notar algo en el suelo. En el límite del pueblo, más allá del último poste de madera, unas marcas largas sobre la nieve cortaban el paisaje como cicatrices. No eran huellas de personas ni de animales. Parecían las líneas que deja un objeto pesado al ser arrastrado. Frunció el ceño. Las marcas se extendían hacia el viejo granero, que los vecinos llamaban el Almacén del Cerro, un edificio abandonado desde hacía años. El viento volvió a soplar, barriendo parte de las huellas, pero no todas. Carla sintió un escalofrío que no provenía solo del frío. Miró una vez más hacia Chispa, que dormitaba ajeno al peligro, y luego hacia el granero envuelto en niebla. Algo dentro de ella le dijo que esas marcas no estaban allí por casualidad. El mediodía llegó envuelto en una neblina densa que parecía tragarse el sol. La sierra de Durango estaba cubierta por un silencio extraño, un silencio que solo se rompe cuando algo está a punto de revelarse. El viejo camino que subía hacia la colina se hallaba cubierto de hielo. Las huellas de animales quedaban congeladas a medio paso, como si el tiempo también se hubiera detenido. En la cima, medio oculto entre abetos desnudos, se erguía el antiguo granero de maíz, una construcción de madera ennegrecida por los años. Su techo de lámina estaba torcido, las paredes llenas de grietas, y alrededor crecían matorrales secos y alambre de púas cubierto de óxido. Nadie del pueblo se acercaba a ese lugar desde hacía tiempo. Algunos decían que por las noches se escuchaban cadenas arrastrándose o ladridos lejanos. A unos metros del portón roto, Chispa avanzaba con el hocico pegado al suelo. El pequeño perro, color miel claro y ojos oscuros como café quemado, había seguido el olor a grasa rancia y pan viejo que el viento traía desde la colina. Su cuerpo, flaco y cubierto de barro helado, se movía con esfuerzo. Tenía las patas traseras heridas y su respiración era corta, pero el hambre lo empujaba más que el dolor. Tenía apenas 8 meses de vida, aunque su mirada parecía la de un animal que ya había visto demasiado. Al llegar al umbral, olfateó el aire y entró por un hueco en la puerta rota. Dentro, el frío era distinto. Un frío húmedo, pesado, mezclado con el olor agrio del óxido
y algo más que no supo identificar. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la luz gris que se filtraba por los agujeros del techo. En el suelo había 3 cuencos de plástico sucios, uno volcado, otro con agua congelada y el último lleno de una masa pegajosa de comida vieja. Cerca de las paredes, trozos de cuerda, pedazos de cadena y mechones de pelo canino se esparcían entre el polvo. Chispa se acercó, olfateó y su cuerpo entero se tensó. Junto al poste central había una mancha seca de sangre y alrededor pequeñas huellas de patas, tan diminutas que parecían de cachorros. En ese momento, el silencio se rompió. Desde la entrada, una voz femenina susurró con urgencia: «No ladres, por favor». Era Carla Gómez. La joven de 19 años estaba jadeando. El cabello negro pegado al rostro por la humedad. Llevaba un abrigo de lana oscuro, empapado en las mangas, y las botas cubiertas de nieve. Su expresión era diferente a la de los días anteriores. Los ojos, antes encendidos por la ira, ahora reflejaban miedo y ansiedad. Había corrido tras el rastro de Chispa desde el pueblo, no para castigarlo, sino para evitar que se metiera justo en el lugar que ella misma temía encontrar. Carla miró alrededor con cautela. Tocó el suelo con la mano enguantada y notó una zona todavía tibia, como si algo pesado hubiese estado allí hace muy poco. Señaló hacia el piso y dijo en voz baja, temblando: «Alguien está trayendo. ¿Perros aquí?» Los amarra, los arrastra con una cuerda. Las marcas en la nieve los esconden. Chispa la observó sin entender, pero dio un paso hacia atrás, emitiendo un gemido leve. Carla se arrodilló lentamente. Sacó del bolsillo interior de su abrigo 2 collares de tela desgastados, uno verde y otro azul pálido, ambos sucios de tierra. Los sostuvo entre los dedos como si fueran reliquias. «Mía, frijol», susurró. Su voz se quebró. Eran los nombres de sus 2 cachorros, perdidos 3 meses atrás durante una tormenta. Los había buscado por toda la montaña, sin encontrar más que huellas borradas por la nieve. Ahora comprendía que no se habían perdido. Alguien los había llevado. Un sonido la sobresaltó. Provenía de fuera. El crujido firme de una bota sobre hielo. Un ritmo lento y seguro, acompañado por el golpeteo metálico de algo que se balanceaba. Carla apagó la respiración y miró hacia la puerta entreabierta. El aire se llenó de tensión. Con un gesto rápido, señaló a Chispa un barril de madera tumbado en una esquina. «Ahí, escóndete». El pequeño perro corrió y se metió dentro, encogido hasta quedar inmóvil. Carla se levantó, respirando con dificultad, y dio un paso atrás. Desde la entrada se escuchó el chirrido de una bisagra. Una sombra se proyectó sobre la pared. El sonido metálico volvió. Un tintineo, luego otro, como el choque de un gancho contra una cadena. La silueta que se dibujó era la de un hombre alto, de hombros anchos y abrigo largo. Su respiración se escuchaba pesada. A medida que avanzó, la luz tenue permitió distinguir detalles: rostro curtido, barba espesa y una cicatriz que cruzaba la mejilla izquierda. Era don Mauro Ortega, un vecino del valle, de unos 45 años. Antiguamente había sido carretero y comerciante de carne. Tras la muerte de su esposa, ocurrida en un incendio 3 años atrás, se volvió huraño, hosco y silencioso. Desde entonces vivía solo, bajando al pueblo solo para vender leña o recoger herramientas. Algunos decían que hablaba con los animales muertos antes de enterrarlos, otros que los cazaba para vender sus pieles. Carla contuvo el aliento al reconocerlo. Don Mauro entró al granero, dejó caer una cadena de hierro que arrastraba y miró alrededor. Sus ojos grises y apagados recorrieron el lugar sin prisa, como si contara mentalmente lo que faltaba. Murmuró algo casi inaudible. 3 cuencos. Pero faltan 2. Se agachó, tocó la mancha seca del suelo, y su mano, cubierta por un guante de cuero roto, se manchó de polvo rojo. Carla retrocedió un paso, el corazón latiendo tan fuerte que temió delatarse. Don Mauro giró lentamente hacia la puerta y la empujó hasta abrirla por completo. El aire helado entró de golpe, levantando la nieve acumulada en el suelo. Chispa tembló dentro del barril. Carla no se movió. El hombre se quedó inmóvil, mirando hacia el exterior, como si hubiera escuchado algo en la distancia. Luego, sin cerrar la puerta, salió del granero,
arrastrando otra vez la cadena que tintineaba sobre el hielo. Durante un largo instante, solo quedó el sonido del viento colándose entre las rendijas. Carla exhaló por fin, las manos aún aferradas a los collares. Se acercó al barril, susurrando: «Ya puedes salir, pequeño». Chispa asomó el hocico, los ojos temblorosos y húmedos. Ella lo tomó con cuidado, lo envolvió en su bufanda y lo estrechó contra el pecho. Afuera, la neblina cubría todo, y las huellas de don Mauro se extendían cuesta abajo, perdiéndose entre los árboles. Carla lo observó desaparecer y murmuró para sí misma: «Ahora sé quién los arrastra». El viento sopló más fuerte, cerrando la puerta del granero con un golpe seco. La noche cayó sobre la sierra de Durango con la rapidez de un telón que se desploma sin aviso. Las luces del pequeño pueblo de San Isidro parpadeaban débiles entre la ventisca, mientras el viento, gélido y filoso, bajaba por los desfiladeros ululando como una criatura viva. La tormenta se había adelantado varias horas. Los copos caían pesados, tapando los caminos, borrando huellas, mezclando el cielo y la tierra en una misma masa blanca. Las farolas, cubiertas de hielo, lanzaban destellos pálidos que apenas iluminaban los muros de adobe. Todo el valle olía a leña, a miedo y a invierno. Entre aquel paisaje casi fantasmagórico, Carla Gómez, de 19 años, avanzaba con el cuerpo inclinado contra el viento, sosteniendo a Chispa, el pequeño perro color miel, entre los brazos. Llevaba el abrigo oscuro abrochado hasta el cuello, las botas empapadas y el rostro enrojecido por el frío. Su respiración era entrecortada, pero sus ojos, de un marrón dorado encendido, mostraban una determinación que contrastaba con el temblor de sus manos. Chispa, con su pelaje húmedo y los bigotes cubiertos de escarcha, jadeaba débilmente, apoyando la cabeza en el antebrazo de su dueña improvisada. Tenía las patas traseras lastimadas, pero aún alzaba el hocico, olfateando algo invisible que lo guiaba. Carla seguía un rastro de arrastre, 2 líneas paralelas impresas en la nieve, recientes, que bajaban desde el viejo granero hacia el corazón del pueblo. Cada pocos metros, el viento intentaba borrarlas, pero ella las encontraba de nuevo, obstinada. El rumor del aire se mezclaba con el latido de su corazón. La neblina hacía difícil ver más allá de unos metros, pero en la distancia, entre los copos densos, se movía una sombra. Una figura alta, envuelta en un abrigo negro. Don Mauro Ortega, de 45 años, caminaba tirando de un trineo de madera cubierto por una lona oscura. Era un hombre de complexión fuerte, la espalda ancha y los brazos musculosos de quien ha cargado leña y cadenas toda su vida. Llevaba una barba descuidada, gris en las puntas, y el rostro curtido por años de frío y soledad. Su mirada, de un gris acerado, no mostraba emoción alguna. Había sido carretero, comerciante, marido, pero desde la muerte de su esposa, una tragedia ocurrida 3 inviernos atrás, cuando un incendio destruyó su casa en el valle, se convirtió en un espectro solitario. Los habitantes de San Isidro lo evitaban. Murmuraban que hablaba solo en el bosque y que cazaba más de lo que necesitaba. Nadie se atrevía a preguntarle por qué. El trineo que arrastraba dejaba un surco ancho en la nieve. Bajo la lona, algo se movía con lentitud, apenas perceptible, como si respirara. Carla lo vio desde lejos y apretó los dientes. Sintió una oleada de rabia mezclada con miedo. Apretó el paso, dejó a Chispa en el suelo y avanzó hasta situarse frente al hombre, cortándole el camino. «¡Devuélvelos!», gritó, y su voz se perdió entre el viento. Don Mauro se detuvo. Durante unos segundos no dijo nada. Luego levantó la cabeza, dejando ver los ojos hundidos y las arrugas marcadas en su frente. «¿No sabes de qué hablas, niña?», respondió con voz grave, casi ronca. «Sí, lo sé», replicó ella. «En ese trineo están los perros que faltan, los míos, los del pueblo». El hombre soltó una risa breve, sin alegría. «Los perros no son de nadie cuando ya no sirven», dijo mientras soltaba una de las correas del trineo. «Vuelven al bosque, donde deben estar». Chispa, desde atrás de Carla, emitió un ladrido débil. Aquello pareció irritar a don Mauro. Dio un paso adelante, alzó un gancho de hierro que llevaba colgado del cinturón y lo blandió en el aire. «Vete a tu casa, muchacha. Este no es asunto tuyo». Carla no se movió. Su respiración se volvió visible.
una nube blanca que se mezclaba con la nieve. En su mente volvió la imagen de los collares de tela desgastados que guardaba en su bolsillo, los de Mía y Frijol. Dio un paso hacia el trineo. Entonces, ¿por qué se mueve la lona? Don Mauro vaciló. Por un segundo, su mirada se desvió hacia el trineo, y en ese instante Carla aprovechó. Sacó de su abrigo una linterna vieja y la lanzó con fuerza hacia la carga. El golpe levantó la lona, dejando ver un bulto cubierto de pelo y algo que brilló. Un pequeño collar azul pálido idéntico al que Carla tenía. «¡Lo sabía!», gritó ella. Don Mauro rugió de furia y dio un paso adelante. La linterna cayó al suelo, rodando y proyectando un haz de luz que iluminó su rostro demacrado. En sus ojos había algo más que enojo, un rastro de dolor, un peso que parecía arrastrar desde mucho antes. Pero el momento no le dio tiempo a explicar nada. Carla tomó a Chispa en brazos y echó a correr hacia el callejón que conducía a la iglesia del pueblo. El viento azotó con más fuerza, levantando remolinos de nieve. Los pocos vecinos que miraban desde las ventanas solo vieron sombras corriendo entre la neblina. Nadie abrió la puerta. Nadie salió a ayudar. En San Isidro, cuando la tormenta llegaba, cada uno cuidaba lo suyo. Don Mauro recogió la linterna del suelo y corrió tras ellos, arrastrando el gancho. Su respiración era pesada, su figura negra contrastando con el blanco del paisaje. La lona del trineo, medio suelta, ondeaba al ritmo del viento, y por debajo se veían dos pequeñas patas inmóviles. Carla giró en la esquina del templo, el corazón golpeándole el pecho. La puerta lateral de la iglesia estaba entreabierta. Entró con Chispa y se refugió tras un muro. Fuera, don Mauro se detuvo frente al atrio. El viento soplaba tan fuerte que las campanas del campanario comenzaron a balancearse. Primero un golpe, luego otro, y finalmente un tañido largo y grave que resonó por todo el valle. Nadie las había tocado. El hombre levantó la vista. Por un instante, pareció paralizado. Los ojos, acostumbrados a la oscuridad, se reflejaron en el brillo del hierro que aún sostenía. El sonido de las campanas se volvió ensordecedor, mezclado con los rugidos del viento. Dio un paso atrás, murmuró algo incomprensible, y soltó el gancho que cayó con un tintineo sobre la nieve. Carla, desde el interior, observó todo por la rendija de la puerta. Apretó más fuerte a Chispa, que tiritaba entre sus brazos. La muchacha no entendía lo que pasaba, pero sabía que algo, una fuerza que no pertenecía a ese mundo, había detenido al hombre. Las campanas siguieron sonando solas, una tras otra, como si advirtieran al pueblo dormido. Don Mauro se alejó lentamente, su silueta borrándose entre los copos. Carla salió al patio de la iglesia y miró hacia el cielo cubierto. El viento seguía rugiendo, pero ahora su eco parecía distinto, como si viniera de adentro de las montañas mismas. «Vamos, pequeño», susurró. «Aquí estaremos a salvo. Por ahora». Abrazó a Chispa y cruzó el atrio cubierto de nieve mientras el último tañido de las campanas resonaba en la noche blanca de Durango. El amanecer llegó despacio sobre la sierra de Durango, como si el sol temiera despertar a las montañas cubiertas de hielo. El cielo era de un azul tan pálido que casi parecía blanco, y la nieve reflejaba la luz de un modo que cegaba los ojos. Después de la tormenta de la noche anterior, el silencio era profundo, limpio, casi sagrado. En el atrio de la iglesia de San Isidro, la nieve se amontonaba junto a los muros de piedra, y el aire olía a incienso mezclado con leña húmeda. Frente a la puerta principal, sobre los escalones cubiertos de escarcha, había 3 cajas de madera alineadas, pequeñas y cerradas con cuerdas de cáñamo. Nadie sabía quién las había dejado, pero todos sentían que la respuesta estaba en la montaña. Carla Gómez, con el abrigo oscuro manchado de barro y el cabello enredado, fue la primera en acercarse. Había pasado la noche refugiada dentro de la iglesia, junto a Chispa, el pequeño perro color miel que no se había separado de ella ni un segundo. Ambos estaban exhaustos, pero vivos. Carla se arrodilló frente a las cajas, las manos temblando por el frío. Una de ellas tenía una grieta en la tapa. Con cuidado, la abrió. Dentro, 2 cachorros diminutos se movían débilmente entre mantas viejas. Uno era negro con una mancha blanca en el pecho, el otro marrón claro, con un ojo azul y otro gris.
Alrededor del cuello de ambos colgaban collares de tela bordados a mano con nombres casi borrados. Mía y Frijol. Carla contuvo la respiración. En el fondo de la caja había un papel arrugado, escrito con letra temblorosa. Perdónenme. Me iré lejos. Cuídenlos. M. Ella no necesitó más. Supo que era de don Mauro Ortega. Su cuerpo se estremeció, no por el frío, sino por la mezcla de tristeza y alivio. Don Mauro había huido durante la noche, dejando atrás su culpa y lo poco que le quedaba de humanidad. A los pocos minutos, el murmullo de la gente comenzó a llenar el aire. Los aldeanos salieron de sus casas, cubiertos con abrigos gruesos y bufandas tejidas. Entre ellos estaba doña Rosa Montiel, la mujer mayor de cabello gris y rostro arrugado que el día anterior había alimentado a Chispa. Caminaba despacio, con una manta sobre los hombros, los ojos húmedos. Al ver a Carla, sonrió con una dulzura que parecía pedir perdón antes de pronunciar palabra. «Hija, me equivoqué contigo», dijo con voz suave. «Todos lo hicimos. Pensamos que eras cruel, pero fuiste la única con valor para mirar más allá del miedo». Carla levantó la vista, los labios temblorosos. «Yo también me equivoqué, doña Rosa», susurró. «A veces uno golpea lo que no entiende, hasta que aprende que no todo lo que asusta es malo». Entre los curiosos apareció el padre Esteban, el párroco del pueblo. Era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con la piel morena curtida por el frío y las manos grandes, marcadas por el trabajo. Su cabello negro ya mostraba canas, y sus ojos, de un marrón cálido, transmitían paciencia. Tenía fama de escuchar más de lo que hablaba, y de conocer los secretos de todos sin repetir ninguno. Al ver los cachorros, frunció el ceño y se persignó. «Dios escribe recto con líneas torcidas», murmuró. «No sé qué llevó a ese hombre a hacer tanto daño, pero al menos tuvo el valor de pedir perdón». Sacó su teléfono del bolsillo y llamó al refugio de animales de la ciudad de Durango, explicando con voz firme lo sucedido. Mientras hablaba, los vecinos formaron un círculo alrededor de las cajas, protegiéndolas del viento. Algunos niños se acercaron con curiosidad. Una niña de ojos verdes extendió la mano y tocó suavemente la cabeza de uno de los cachorros, que gimió con ternura. Chispa se separó de Carla y se acercó a las cajas. Olfateó el aire y luego lamió el hocico de los pequeños, moviendo la cola con energía. La gente rió bajito. Carla sonrió por primera vez en días. «Parece que los reconoce», dijo doña Rosa. «Quizás también los extrañaba». Carla se agachó junto a su compañero. Sacó del bolsillo un collar nuevo, hecho con retazos de tela azul que había encontrado en la iglesia. Lo ató con cuidado alrededor del cuello del perro. «Desde hoy», susurró, «no volverás a estar solo, ¿de acuerdo? Este es tu hogar». Chispa movió la cola con fuerza, se apoyó sobre sus patas delanteras y lamió la mano de la muchacha. El sol, finalmente, asomó sobre las montañas, tiñendo la nieve de tonos dorados. Los copos aún caían, pero más despacio, como si el invierno también quisiera descansar. El padre Esteban cerró el teléfono y se acercó. «Vendrán por ellos en unas horas», dijo. «Mientras tanto, podemos darles abrigo». Ordenó que llevaran las cajas dentro del templo. Los aldeanos lo ayudaron, en silencio, cada uno con una mezcla de alivio y vergüenza. Cuando las puertas se cerraron, solo quedaron Carla, doña Rosa y Chispa en la escalinata. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, le puso una mano en el hombro. «No todos los inviernos son malos, hija», dijo con voz temblorosa. «Algunos traen nieve para limpiar lo que estaba sucio». Carla asintió, mirando hacia las montañas, donde el sol se reflejaba en los pinos cubiertos de hielo. Un copo solitario cayó sobre el nuevo collar de Chispa, justo encima de una mancha vieja. La muchacha sonrió. «A veces uno corre para huir del pasado, y termina encontrando el motivo para quedarse», murmuró. El perro apoyó su cabeza sobre las rodillas de ella. El viento sopló suave, trayendo consigo el repique lejano de las campanas, pero esta vez sonaban distintas, más cálidas. En ese instante, Carla comprendió que el invierno, pese a todo, había devuelto algo que creía perdido: la esperanza. A veces, los milagros no llegan con luces del cielo ni voces de ángeles,
sino con el sonido de unas campanas que se mueven solas, o con una mano temblorosa que elige perdonar. En aquella mañana fría de Durango, Dios no cambió la nieve en flores, pero sí cambió un corazón de piedra en uno capaz de amar. Porque el verdadero milagro no fue que los cachorros volvieran, sino que el alma de una muchacha y de todo un pueblo aprendiera a mirar con compasión. En la vida, todos tenemos inviernos, días en que el frío parece más fuerte que la fe, pero si dejamos que Dios toque nuestro corazón, Él siempre enviará una señal, pequeña, silenciosa, pero suficiente, para recordarnos que la bondad aún puede cambiar el mundo. Si esta historia tocó tu alma, déjanos tu comentario, cuéntanos desde qué país nos ves, y comparte este video para que más personas sientan que los milagros existen. Suscríbete al canal, y que Dios bendiga tus días, tu hogar, y a cada pequeño ser que camina contigo, bajo su luz.